Dios le bendiga a todos. Vamos a leer en el Salmo 119, versículo 9. Dice así la gloriosa palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Estamos analizando en este video las palabras del señor Alarcón y de un semicatólico luterano, los cuales dicen que nosotros no tenemos que volver hacia las confesiones, hacia palabras de hombres, hacia pensamientos, doctrinas que son fruto de la filosofía humana, como dice el apóstol Pablo, que no debemos tomarnos de palabras de sabiduría filosófica, sino que debemos ir siempre a las Escrituras. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8, dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. El Señor Jesús dijo: escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Esta gente, un católico y otro semicatólico, hijo de Roma, lo que son las iglesias protestantes, las iglesias tradicionales, no son otra cosa que hijos e hijas de Roma. Son un puente al catolicismo. Es todo lo que se habla de ecumenismo. Ellos dicen que no es malo llamar a María Madre de Dios, y todos los dogmas católicos que se van infiltrando en la iglesia y en el pueblo del Señor. Por eso el Señor dice allí que huid de la gran Babilonia, huid pueblo mío, y no os contaminéis con los ídolos de ellos, porque el juicio viene sobre la gran ramera, sobre la gran Babilonia, lo cual han hecho una torre babilónica para llegar al cielo. Y esa torre babilónica no es otra cosa que su religión, sus confesiones de hombres, los cuales estos caballeros ponen en alto, en vez de poner en alto la sana doctrina, ponen en alto palabras de hombre, palabras de barro. Hay palabras que han quedado grabadas en letras de oro en las Escrituras, las cuales el salmista mismo dice cómo el joven limpiará su camino guardando tu palabra. Entonces el mismo apóstol dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Todo lo que hay en los concilios, todo lo que hay en estas confesiones de los calvinistas, de los luteranos, de todos los wesleyanos, presbiterianos, todo eso es pura basura doctrinal. La sana doctrina está en las Escrituras. Ellos se apoyan en palabras de hombres. Por eso dice la palabra que Roma tendrá hijas, las cuales profesarán lo mismo que cree Roma, o sea, encubiertamente. ¿Para qué? Para contaminar al pueblo y ser un puente hacia Roma. Por eso dice que muchos que falsamente se hacen llamar cristianos, como falsos hermanos, como dice el apóstol Pablo, los cuales, como ahora lo van a decir ellos mismos, lo que ellos acusan, ellos mismos son. Ponen en alto palabras de hombres, doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, y no es otra cosa en última instancia que doctrina de demonios. Este caballero, el luterano, dice que tenemos que volvernos hacia las confesiones, que no son otra cosa que doctrina católica romana. Todo lo que son las confesiones y lo que son los concilios es doctrina católica romana. Por eso el Señor dice que tenemos que ir a las Escrituras. El Señor nos dejó los concilios para que nos guíen, nos dejó el Espíritu Santo, envió el Espíritu Santo para que nos guíe. El Señor nos dijo: los guiarán los concilios, los guiarán las confesiones, los guiarán los protestantes. No, el Señor dijo que escudriñemos las Escrituras, que vayamos a las Escrituras, que no pensemos más allá de lo que está escrito en el documento. Los concilios han hecho extraviar al pueblo. Los concilios, aparte del concilio de Jerusalén, porque fue el único, el primero y el último, no hay más. Se pueden hacer concilios, pero no para
dictar dogmas donde la iglesia tiene que creer sí o sí. Los concilios son para discutir, no para establecer dogmas ni decir lo que la iglesia tiene que creer. Porque la palabra concilio significa conciliar, pero lo que han hecho los concilios romanos católicos es dictar doctrina, dogmas, y el que no acataba esos dogmas era en aquellos tiempos, en otras épocas, donde la vida prácticamente no valía nada, los arrojaban a los leones, los arrojaban a las fieras, eran comidos por ratas, torturados, aserrados, se les ponía metales derretidos por la boca, torturas espeluznantes, que solo con ver la historia nos damos cuenta de lo que ha sido la Iglesia Católica, que ha perseguido a aquellos que no seguían sus dogmas, porque para eso fueron los concilios, para meter la doctrina diabólica de Roma hacia el pueblo. No, el que no acataba esos dogmas era sentenciado a muerte. Entonces, esta es lo que está sobre la mesa, que no se quiere seguir las escrituras, los cuales los reformados, lo que llaman las iglesias históricas, tanto calvinistas, luteranos, presbiterianos, toda esa caterva de gente que no es otra cosa que un puente a Roma. Ellos creen más a las confesiones que a la misma escritura. Se apoyan más en gente que se ha reunido y ha dictado dogmas o confesiones o catecismos, los cuales ellos creen ciegamente sin sentarse a analizar. Ahora esta gente, ahora la vamos a escuchar, como dicen que no tenemos que ir a las escrituras, tenemos que ir a las confesiones, los cuales se adhiere el señor Alarcón, claro, porque él le ha dado la espalda a la verdad, ha amado más la oscuridad que la luz. Entonces, por eso el señor Alarcón tiene comezón de oír palabra de hombre. El Hijo de Dios tiene deseos de oír palabra de Dios. Como el señor Alarcón quiere oír palabras de hombre, se fue al catolicismo, porque en el catolicismo, luteranismo, calvinismo, todo de palabras de hombres, son reformados, son protestantes, como dice, hijos de Roma, porque Lutero fue hijo de Roma, Calvino fue hijo de Roma. El verdadero cristiano es hijo de Dios. No. Nosotros no salimos de ningún lado, simplemente creímos y punto. Para el Hijo de Dios no hay denominaciones. Para el Hijo de Dios hay un solo pueblo, que es el pueblo de Dios. Los demás son enemigos de Dios y perseguidores de la iglesia. Esta gente quiere destruir las escrituras y el señor luterano es un puente a Roma, no es otra cosa. Así que lo vamos a escuchar. Vamos a ir palabra por palabra porque es corto y habla muy rápido, entonces tenemos que ir analizando. Para mí tiene que volver la confesionalidad a la iglesia protestante. Él dice tiene que volver la confesionalidad a la iglesia protestante. ¿Qué es la confesionalidad? Sí, las confesiones que han dictado algunos hombres, sea por concilios o por catecismos, los cuales ellos se adhieren ciegamente sin analizar los textos, sin analizar las doctrinas, sin sentarse humildemente y honestamente a analizar lo que se ha expuesto en esas confesiones y en esos concilios. Por eso la iglesia ha sido contaminada con herejías. La iglesia está contaminada, está plagada, el pueblo de Dios, de herejías, de falsas interpretaciones por el solo hecho de no ir a las escrituras. ¿Qué enseña esta gente? ¿Qué enseña este señor luterano? Enseña a ir a los hombres antes que a Dios. Eso es todo. Entonces, alejando al pueblo de la luz, el pueblo entra en tinieblas. El pueblo está indocto, digamos, en el sentido, o ignorante a la verdad bíblica, a la verdad de lo que es la sana doctrina. Y ahora lo vamos a analizar un poquito más a medida que vayan hablando. Si uno abandona la confesionalidad, está perdido a cualquier... Dice que si uno abandona la palabra de los hombres, los concilios, la confesionalidad de Westminster y todas esas confesiones calvinistas,
luteranas, wesleyanas, todo lo que sea, todo ese grupo de gente, dice que se va a perder, dice, se va a perder, si no sigue esas palabras. No, si seguimos esas palabras es precisamente donde nos vamos a perder y nos vamos a sumergir en la más densa oscuridad. Si seguimos esas confesiones, si seguimos los catecismos, si seguimos la palabra de los hombres, es allí donde nos vamos a perder. Este hombre es totalmente anticristiano, lo que dice, antibíblico lo que dice. ¿Por qué? Porque se alejó de las Escrituras. Cuando se habla así, es porque la persona se ha alejado de las Escrituras y se apoya en palabras de hombre. Por eso ellos tienen grandes bibliotecas donde tienen palabras de hombre. Por supuesto que no es malo tener diccionarios, comentarios donde consultar, leer, por supuesto. No estamos negando eso. El asunto es que ellos se apoyan en las palabras de los hombres. Por eso, como los bereanos, dice que escucharon al apóstol Pablo, pero fueron a las Escrituras para ver, dice la Biblia, para ver si las cosas que decía Pablo eran verdad. Entonces, nosotros nos apoyamos solamente en las Escrituras. Cuando nosotros tomamos los concilios, cuando tomamos las confesiones, los catecismos y lo iluminamos con las Escrituras, nos damos cuenta que todo eso es falso y diabólico. No, porque las Escrituras es como una lámpara, es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, como dice el apóstol Pedro. Por eso dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Salmo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Este señor luterano dice que lámpara a sus pies son las confesiones. Ustedes observen qué lejos que está esta gente de las Escrituras y qué lejos que está de la verdad de Dios. Tipo de liberalismo teológico e incluso... Liberalismo teológico cuando no se sigue las confesiones y los concilios. Liberalismo teológico cuando se sigue precisamente todo lo que dice esta gente, todo a la inversa. Cuando se siguen las confesiones, los catecismos, la doctrina católica romana, es cuando se entra en el liberalismo y la interpretación privada de las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando uno lo compara con las Escrituras nos damos cuenta que es falso, con la iluminación del Espíritu Santo, porque la interpretación no es de un día para el otro. Una persona quiere ser intérprete, por ejemplo, habla castellano, pero quiere ser intérprete al inglés. Entonces, le gusta esa profesión de ser intérprete, digamos, que traduce, un traductor. Un intérprete es un traductor. Y cuando tiene algún evento, alguna situación donde tiene que traducir desde el inglés al castellano, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ir a estudiar. Y no va a ser de un día para el otro que aprenda el inglés. A los que nos cuesta aprender inglés o a los que no les cuesta aprender inglés, lleva un tiempo. Al que le cueste y al que no le cuesta, le lleva tiempo aprender. Entonces un día aprende y bueno, sí puede interpretar y puede traducir lo que se dice en inglés y lo puede traducir al castellano y del castellano al inglés. Y es su profesión. Pero como toda, se puede decir, profesión, lleva estudio, lleva tiempo, lleva esfuerzo, lleva pasar noches en vela estudiando, analizando, siendo honesto con lo que está escrito. Entonces, la persona puede llegar a ser, digamos, en este caso, si quiere ser traductor, puede llegar a recibirse como traductor, que no es otra cosa que un intérprete de lo que se está diciendo. Entonces, ¿qué significa interpretar? Significa explicar, y para explicar hay que aprender. ¿Quién es el que nos enseña? El Espíritu Santo. Por eso el Señor dijo, el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Él vendrá a la tierra y me glorificará. Esta gente no glorifica la palabra, no glorifica a Cristo. ¿Por qué? Porque no son guiados por el Espíritu Santo. Este señor luterano no es guiado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás va a decir que tienen que ir a las confesiones, a los concilios, a los catecismos, a Roma. Jamás, 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 jamás. Por eso no son guiados por el Espíritu Santo. El Señor dijo, el Espíritu Santo os guiará a toda la verdad. A toda verdad. ¿Dónde está toda la verdad? En las Escrituras. Entonces requiere un tiempo, requiere dedicación, requiere estudio. Por eso el pecado o nuestro pecado como iglesia es la desidia, la falta de interés por el estudio de las Escrituras. ¿Por qué? Porque la ignorancia es la madre de la esclavitud.
Si usted ignora, siempre va a ser gobernado por aquel que sabe. O sea, usted va a un lugar, a un trabajo, a un instituto, donde sea, siempre va a mandar el que tiene conocimiento, el que sabe. Entonces, el que estudia gobierna el que no estudia, digamos. Entonces, dentro de nuestras posibilidades, nosotros tenemos que conocer la verdad. Si nosotros conocemos la verdad, nadie nos puede mentir, porque ¿cómo yo conozco la mentira? Cuando conozco la verdad. Si yo conozco la verdad, nadie me puede mentir ni me pueden gobernar con mentiras. Nadie me puede gobernar. Por eso se protesta. ¿Con qué se protesta? Contra la mentira. Y se separa, ¿de qué nos separamos? De la mentira. Entonces, vamos a escuchar un poquito más. Empezar a interpretar cualquier cosa y... Es que el dogma te cuida. Dice, empezamos a interpretar cualquier cosa. El Señor Jesús dijo que el Espíritu Santo nos va a guiar. Por eso estamos diciendo que el Espíritu Santo nos va a iluminar. Nos va a iluminar el camino, porque dice en el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra. Si yo no voy a la palabra del Señor, ¿cómo seré iluminado? ¿Cómo sabré por dónde camino si no voy a las Escrituras? Estas personas se han dejado cautivar por palabras de hombres. Cuando uno comienza en el camino del Señor, siempre es la tendencia a apoyarse en los hombres, porque somos pequeños y recién nos estamos armando de nuestras primeras conceptos, primeros argumentos cristianos, y bueno, nos apoyamos en los hombres como todo niño, como todo hombre que nace, es niño, es bebé, y bueno, necesita de una contención, si se puede decir, paterna, o maestros, digamos, una contención. Y nos apoyamos en palabras de hombre porque no conocemos otra cosa. Pero el Espíritu Santo, a medida que va pasando el tiempo, nos va mostrando que solamente nos tenemos que apoyar en las Escrituras. Es como una persona que, bueno, a lo primero depende de otras personas, depende de sus padres, de su familia, hasta que crece, y cuando crece puede trabajar, puede ganarse su propio pan y puede alimentarse por sí mismo, y aún más puede alimentar su propia familia. Y es así con la vida cristiana. Está bien, una persona nueva puede ser confundida, puede ser engañada por medio de estos falsos maestros, como este señor Luterano y el señor Alarcón, que engañan a la gente que no tiene conocimiento de que solamente en las Escrituras está toda la verdad. Entonces, cuando ya tenemos cierta edad espiritual, si se puede decir, cierto crecimiento, ya tenemos que saber que solamente en las Escrituras está toda la sabiduría y todo lo que yo necesito para todo el conocimiento del Hijo de Dios, porque el punto es el conocimiento del Hijo de Dios. Como dice en Efesios 4, 11 y 12, al 14, que fueron puestos ministros en la iglesia para que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio, para que no seamos más niños fluctuantes llevados de aquí para allá por diversas doctrinas. Entonces, cuando nosotros crecemos, tenemos cierto crecimiento, ya dependemos de buscar nuestro propio alimento. Nos alimentan, el punto es qué clase de alimento hemos recibido desde niños. Sabemos, una cosa está segura, que nos tenemos que alimentar. Y ese alimento viene por la palabra. Esta gente parece que ha sido alimentada con palabras de hombre y no sabe otra cosa que conocer que es palabra de hombre. Interpretan las Escrituras a través de otras interpretaciones. No estamos hablando de interpretaciones que un cristiano hace interpretación privada. Por eso digo que lleva tiempo. No es de un día para otro que yo leo un texto, lo interpreto y ya está listo. No, yo tengo que ir una y otra vez hasta que encuentro exactamente lo que el texto quiere decir. Y eso se logra mediante la lectura, mediante el estudio, mediante la memorización, mediante el análisis. Aún sintáctico y gramatical, y yendo al griego, uno puede comprender el texto. Uno agarra un texto, como sucede generalmente en la iglesia, uno agarra un texto y lo lee y ya está, listo, punto, se acabó. Es lo que yo entendí y ya está. No, yo tengo que ir más allá de lo que yo entendí. Ver realmente si el texto quiere decir eso, si a mí me enseñaron correctamente lo que quiere decir ese texto, porque puede estar equivocado el maestro que me enseñó. Entonces, como los bereanos,
ir a las Escrituras a ver si lo que decía Pablo era verdad. Aunque a mí me predique el apóstol Pablo en esa época, porque el apóstol dijo, si alguno predica otro evangelio, sea anatema. O sea que lo que escribió Pablo ya está, no tiene discusión. Dijo, aunque yo mismo predique otro evangelio distinto al que yo mismo prediqué, dijo el apóstol Pablo, sea anatema. Hasta él mismo se ponía bajo maldición si él predicaba otra cosa fuera de lo que él mismo había predicado. Entonces lo que escrito está, ya está escrito, no hay manera de moverlo, es palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, yo tengo que ir a las Escrituras, siempre a las Escrituras. Y esta gente enseña a hacer todo lo contrario. Por eso el Señor dijo que un hombre que fundamenta su casa sobre la arena se caerá. Y esta gente enseña a hacer sus casas sobre la arena. O sea que si fueran arquitectos, serían horribles arquitectos y terminarían en la cárcel estos dos señores. En realidad van a terminar en la cárcel cuando den cuenta delante del Señor, porque enseñaron al pueblo a edificar sobre la arena. Usted imagínese, ser arquitecto es una responsabilidad muy grande. Hay profesiones, médicos que conllevan, o cualquier profesión conlleva que si se hace mal la tarea hasta puede terminar una persona en la cárcel. Esta gente enseña a construir sobre la arena. Usted imagínese toda esa gente que escucha y le hace caso a este señor luterano y al señor Alarcón, que tienen que ir a las confesiones, los catecismos, se les va a caer la casa encima y va a matar a toda su familia. No solamente que los mata a ellos, mata a toda su familia, llevándole a una religión muerta y vacía. Lo que llaman ellos iglesias históricas no es otra cosa que un catolicismo licuado, un puente a Roma, un puente a la condenación eterna. Ir a Roma es estar ciego, es nunca haber conocido al Hijo de Dios. Entonces vamos a escuchar un poquito más. Porque el dogma le pone límites a tu... El dogma te pone límites a tu razonamiento, límites a desarrollar un argumento. O sea, lo dijo la iglesia y ya está. Es lo que cree el señor Alarcón. Él dice, lo dijo la iglesia y punto. ¿Por qué? Porque ellos creen, en primera instancia, que la iglesia salva, que la iglesia es Cristo, que la iglesia es la verdad. Y ese es el problema. Ellos son idólatras. ¿Qué idolatran? La iglesia. Porque si ellos consideran a la iglesia que es infalible, que salva y que es la verdad, la están considerando Dios. Por eso son idólatras. Ellos no se dan cuenta que idolatran a la iglesia y la tienen a la iglesia como Dios, como salvadora. Hay un solo salvador y se llama Jesucristo. Cualquiera que haga a otra cosa o a una persona o a una institución Dios fuera de Dios es un idólatra. El señor Alarcón dice que no es idólatra. A veces me da lástima su pensamiento tan obtuso, tan cerrado y tan pequeño, tan pobre con respecto a la verdad. No lee. ¿Por qué cada vez está peor el señor Alarcón? Porque se aleja más de las Escrituras, o sea, se mete cada vez más en la oscuridad. Si uno le da la espalda a las Escrituras y empieza a caminar, cada vez se va a alejar más de las Escrituras y va a terminar peor de lo que empezó. Entonces, vamos a escuchar un poquito más. Curiosidad religiosa. Es como dice la Escritura. Habla de los que tienen... O sea, que los que escudriñan las Escrituras, los que leen las Escrituras, los que no se suscriben a filosofías de humana sabiduría, son curiosos y religiosos. Entonces, ellos llaman a los que quieren estudiar la palabra y quieren ver la doctrina realmente como está, como se tiene la verdadera interpretación. Por supuesto que no vamos a llegar a una perfección, por supuesto. Ningún hombre puede llegar a eso. El Espíritu Santo es el único que sabe perfectamente la doctrina sin ninguna contaminación, pero podemos llegar a una salud doctrinal.
Por eso dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. O sea que las filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Ellos creen en las tradiciones de los hombres. Y el apóstol Pablo se está oponiendo rotundamente a las filosofías huecas y las tradiciones de los hombres. Y estos dos señores dicen que nos tenemos que apoyar en eso, totalmente antibíblico. Doctrina de demonios, señores. Y no según Cristo, conforme a los rudimentos del mundo, palabras de hombres. Cuando el gobernante romano habló y el pueblo dijo palabra de Dios y no de hombre, dice que un ángel cayó y lo hirió a este gobernante y fue comido por gusanos. Porque cuando el hombre toma al hombre mismo por palabra de Dios, palabras de hombre como palabra de Dios, hay juicio. A las palabras de los hombres se la comen los gusanos. La palabra de Dios permanece para siempre. Es viva y es eficaz y más cortante que espada de dos filos que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tierra, el cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor. Más mis palabras no pasarán, pero la palabra de los hombres se la comen los gusanos. Entonces, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Entonces, vamos a ver cómo esta gente se opone a las Escrituras. Comezón de oír. En definitiva, si nosotros renegásemos de lo establecido ya por la fe cristiana, podríamos... Dice que nosotros renegamos, o sea que él no reniega lo que profesa la fe cristiana, no, lo que profesan las Escrituras, no lo que profesan un grupo, porque la verdad es que a los verdaderos cristianos, los verdaderos maestros de la antigüedad, los mataban. ¿Quiénes quedaron? Los herejes, por supuesto. Los socios de Roma, los súbditos de Roma, los filósofos de Roma. Entonces dice que nosotros, si nos oponemos a ese pensamiento, estamos, digamos, todo aquel que quiera estudiar las Escrituras está en contra de lo verdadero, que ellos consideran la verdadera doctrina, que no es otra cosa que filosofías y huecas sutilezas de humana sabiduría, conforme a los rudimentos de este mundo. Entonces dice la palabra, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces lo que dice el señor Alarcón aquí es lo mismo que él hace. O sea que es como un espejo. Él acusa a los demás lo que él es. Porque el que tuvo comezón por oír palabras de hombre fue él. Porque él es el que no soportó la sana doctrina. Vamos a escuchar un poquito más. También ser víctimas de esa comezón de oír. Y yo suelo no generalizar, pero veo como que hay una fuerte tendencia por parte de los evangélicos actuales, no hablo del protestantismo histórico, como que... Claro, los evangélicos actuales, no de los protestantes históricos. ¿Por qué? Porque los protestantes históricos son hijos de Roma, porque ellos en sus grupos, tanto presbiterianos, luteranos, wesleyano, calvinista, todos creen en la doctrina católica. O sea, en su interior, aunque profesan con su boca otras cosas, están muy lejos de la verdad. Creen en el bautismo de niño, algunos grupos creen en la hostia, en la transustanciación o en la consustanciación, como los luteranos. O sea que ellos son, él dice, no las iglesias históricas o los protestantes históricos. Los protestantes históricos no son otra cosa que hijos de Roma. Los protestantes no representan a la iglesia, no son los verdaderos cristianos. Lo que hay en las redes no son los verdaderos representantes de la iglesia. Son gente que sigue confesiones de hombres, concilios de hombres y en la mayoría de las casos doctrina de demonios. Porque si uno lo analiza a la luz de las Escrituras,
son doctrina de demonios, no se encuentran en las Escrituras. La hostia, la transustanciación, el bautismo de niños no se encuentran en las Escrituras, pero ellos lo creen. Por eso son las iglesias históricas, que no, en ese tiempo, cuando ellos se separaron de Roma, no dejaron el romanismo. O sea que dejaron Roma, pero Roma no los dejó a ellos. Siguió Roma en sus corazones. ¿Por qué? Porque fueron adoctrinados que Roma o la Iglesia católica o la Iglesia salva. La Iglesia no salva, la Iglesia está para anunciar el Evangelio. La Iglesia no es la verdad. La Iglesia sí es columna y baluarte de la verdad, o sea, defensora de la verdad. ¿Por qué la verdad es Dios? Porque si la verdad sería la Iglesia, nosotros tendríamos que seguir la Iglesia. El señor Alarcón cree que, y este señor luterano cree que la Iglesia guía a la Iglesia. O sea, el cuerpo guía al cuerpo, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Quién guía al cuerpo? La cabeza. ¿Quién guía a la Iglesia? Cristo. Y ellos dicen que a la Iglesia la guía la misma Iglesia. Por eso hacen concilios. ¿Por qué? Porque creen que el hombre guía al hombre, que la criatura salva a la criatura. Es esa la confusión, la ceguera, la religiosidad y la oscuridad que hay en esta gente. El cuerpo, usted tenga un cuerpo sin cabeza, ¿cómo ese cuerpo se va a guiar a sí mismo? ¿Cómo? Y eso es lo que dicen, que la Iglesia, o sea, el magisterio romano, según ellos, o el magisterio ¿para qué está? Para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para perfeccionar a los santos, para que no seamos más niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina. No está para guiar a la Iglesia, sino para adoctrinar a la Iglesia, para hacer una diaconía en la Iglesia. Porque el que guía es el Espíritu Santo. El magisterio está para enseñar, para adoctrinar, no para guiar, sino para enseñar, porque el que guía es el Espíritu Santo, es Cristo, por medio de las Escrituras quien nos guía. Porque si a mí me guía un maestro humano, voy a caer en los mismos errores que él. Entonces yo soy guiado por el Espíritu Santo, el cual me va a llevar a ciertas personas que me enseñan, por supuesto, la palabra. No estamos divorciados de los maestros y de los pastores, por supuesto que no. Porque él mismo, dice la palabra, que él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, ¿quién hace toda esa obra? El Espíritu Santo, quien nos guía a determinados maestros de la palabra, los cuales nos enseñan y nos ayudan a comprender los textos. ¿Quién es un maestro? Es alguien que está antes que nosotros, que ha estudiado más que nosotros y que ha sido aprobado por Dios para que enseñe en el pueblo de Dios. Maestros verdaderos de la palabra del Señor, aprobados por Cristo Jesús. Entonces, estos señores dicen que las personas que no se apoyan en los concilios y en las confesiones del protestantismo, que son la iglesia hijos de Roma, van a llegar a la confusión y se van a terminar perdiendo. Pero esas confesiones, como dijimos anteriormente, están basadas en gente que todavía no había dejado Roma. Entonces están totalmente contaminadas esas doctrinas por Roma. Están totalmente... Por eso dice el apóstol que porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonará maestro conforme a sus propias concupiscencias. Es lo que ha hecho el señor Alarcón. Tuvo comezón de oír maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Quiénes son esos maestros conforme a sus propias concupiscencias? Todos los que se alejan de las Escrituras, tanto los concilios, tanto las confesiones, tanto los padres de la mentira. Los padrecitos no eran los padrecitos que dicen llame de la iglesia, no eran cristianos, eran filósofos. Toda la doctrina de los padres de la iglesia, de los concilios y de las confesiones eran filósofos, no eran cristianos. Se basaban todo en la filosofía, no hacían análisis de los textos, analizando los textos. ¿Por qué? Porque estaban contaminados por Roma. Entonces, a medida que pasa el tiempo, la iglesia se tiene que ir purificando de todas estas doctrinas demoníacas, porque en el fondo son doctrinas de demonios, liberándose por medio del estudio de la palabra.
¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu Santo. Esta gente no tenía al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se basaba en la filosofía y en huecas sabiduría humana. Entonces, esa es una doctrina enferma. Lo que proponen estos señores, una doctrina enferma que se está muriendo o está muerta. Hay hedor, azufre, hedor a muerte en estas palabras de estos señores. Aunque suene fuerte, esa doctrina que proponen estos señores es como querer comprar un muerto ya descompuesto. ¿Quién haría semejante locura? Pero como estos señores engañan y son vendedores de cosas que no existen, son hábiles para mentir. Y dice la palabra que los idólatras y los mentirosos serán echados en el lago de fuego, como dice en Apocalipsis 21:8. Terminan siendo víctimas de esa comezón de oír que recurren. Dice que ellos dicen que los evangélicos son, o los cristianos o los hijos de Dios, son víctimas de oír y tienen comezón de oír esos maestros que se amontonan conforme a su propia concupiscencia. Y es precisamente lo que le pasó a él. Él le agarró comezón de oír palabra de hombre y se fue donde se amontonaban los maestros conforme a sus concupiscencias. ¿Quién puede haber maestros más promiscuos que los maestros que él escucha? Por todos los testimonios, por supuesto, ningún hombre es perfecto. Por eso debemos ir siempre a las Escrituras. Pero esta gente se amontona a escuchar maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído, apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Por eso el señor Alarcón dijo que las Escrituras no son necesarias para el cristiano. O sea que este hombre es un enemigo de las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras es luz. Por eso dijo el Señor, no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué el señor Alarcón no es en la Escritura? Porque no quiere que sus obras sean reprendidas. Porque él es un idólatra. Es un hombre que se ha vuelto a la mentira y a la oscuridad. Entonces, si él va a las Escrituras le van a decir, señor Alarcón, usted es un idólatra. Y él no quiere ver eso. Por eso le huye a las Escrituras. Porque dice la misma palabra aquí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído. ¿Quién apartó de la verdad el oído? Los luteranos, el señor Alarcón, este señor luterano, apartan el oído de la verdad. Yo he escuchado a este señor luterano hablar y nunca hablan de textos, siempre hablan de hombres, siempre hablan de confesiones, de catecismo, etcétera. Todo cosas de hombre, todo cosas. Porque por eso los bereanos fueron a las Escrituras. Tenemos que ir a las Escrituras. Y apartarán, dice, de la verdad el oído. El señor Alarcón no quiere, es como esos que cuando hablaba Esteban se tapaban los oídos y no lo querían oír a Esteban y lo querían apedrear. Es precisamente lo que hace el señor Alarcón. Tapa sus oídos, toma una piedra y empieza a apedrear a Esteban. ¿Por qué? Porque no quiere oír la verdad. ¿Él por qué ataca al señor Alarcón a los cristianos? Porque él tapa sus oídos y empieza a las pedradas contra los cristianos. Esta es la situación del señor Alarcón y de todos los que se oponen al cristianismo y a los verdaderos hijos de Dios. Se tapan los oídos y dice, y se volverán a las fábulas. Por eso el señor Alarcón y toda esta gente tienen grandes bibliotecas. ¿Por qué? Porque están llenas de fábulas. De que María fue asunta al cielo, en alma, en cuerpo. Todas esas son fábulas. De que Pedro es el primer papa, de que hay que bautizar niños. Toda la doctrina católica es pura fábula, puro cuento. Por eso dice, apartará el oído de la verdad. Y cuando aparta a la persona el oído de la verdad, se vuelve a los cuentos, a las fábulas. Como dice el apóstol Pedro, no le vinimos a ustedes con fábulas artificiosas. O sea, fábulas, o sea, cuentos armados. Esto es lo que es todo el catolicismo, luteranismo, calvinismo, presbiteranismo, todo lo que es toda esta caterva de gente, todo este grupo de gente, toda esta pelota de gente, no es otra cosa que los hijos de Roma. Tienen ellos una doctrina católica romana, lo que pasa es que está disfrazada, está diluida, está licuada
le echaron agua y bueno, la revolvieron un poquito, pero no es otra cosa. Usted puede tener una gotita de veneno, pero si le echa 1 litro de agua, la va a disolver, pero si se lo toma se va a morir igual. Es lo mismo que sucede acá. Todo lo que llaman ellos iglesias históricas tiene la gotita de veneno de Roma. Usted la va a comer y se va a morir doctrinalmente en el sentido que se va a perder. Ellos dicen que los que no siguen estos concilios, estas confesiones, se van a perder, todo lo contrario. Los que están perdidos son ellos. Nosotros cuando vamos a las Escrituras es precisamente cuando no nos perdemos. Constantemente a la necesidad de poder escuchar nuevos académicos, nuevos descubrimientos, nuevos análisis, todo con el deseo de, bueno, a ver qué nuevo podemos sacar, ¿se entiende? Ahí ataca los análisis bíblicos, ataca escudriñar la palabra, ataca el estudio a las Escrituras, o sea que quiere llevar el señor Alarcón al pueblo a la ignorancia. Dicen ellos, bueno, lo que dijeron estos señores, estos viejitos barbudos, hay que hacerlo punto, con los ojos cerrados. Dice que el señor Alarcón dice que cuando los escucha el catecismo, la doctrina católica, las confesiones de estos señores, dice que él agacha la cabeza y dice amén. ¿Cómo quién? Como un esclavo. Un esclavo no se puede rebelar, porque el señor Alarcón es un esclavo de una dictadura religiosa romana, es una maquinaria que lo lleva directamente al lago de fuego. Él agacha la cabeza y no se revela, dice. ¿Por qué? Porque así es el imperio de Satanás. Tienen que agachar la cabeza y acatar las órdenes de su amo. En la Iglesia de Jesucristo tenemos la libertad para escudriñar las Escrituras, como los bereanos, de ir a las Escrituras sin faltarle el respeto en ese momento al predicador, al apóstol Pablo. Que bueno, como ya dijimos, el apóstol Pablo que escribió, escrito está y ya está. No se puede, no es que tenemos que cuestionar a Pablo, todo lo contrario, es donde nosotros nos afirmamos, estamos bajo el ministerio apostólico de Pablo, porque él fue enviado a los gentiles, él trajo el evangelio de la gracia, de la salvación por gracia por medio de la fe, no por obras. Pablo viene a ser la figura de un predicador, digamos, por más respetable, por más veraz que sea, tenemos que ir a las Escrituras, siempre tenemos que ir a las Escrituras, no para faltarle el respeto al predicador, sino para saber, como decían los veranos, para ver si lo que dice el predicador es verdad. Y es allí donde la doctrina se va purificando, se va sanando, se va perfeccionando. Y como dije anteriormente, quizás nos vamos a morir con una doctrina perfecta como la entiende y el Espíritu Santo. No porque siempre va a haber, porque somos humanos, porque el mismo apóstol Pablo dijo, ahora vemos oscuramente, pero un día conoceré como fui conocido. Un día veremos a Cristo cara a cara. Y la doctrina, lo que más aspiramos a la mayor pureza y a la mayor sanidad de la doctrina. Porque dice, porque vendrá tiempo donde no sufrirán la sana doctrina. Y vamos a escuchar un poquito más para que termine este caballero. Es como profesar un tipo de cristianismo que constantemente tiene que estar siendo evaluado, reevaluado. Y yo te digo la verdad, cuando hablo de la fe y de la salvación de mi alma, yo quiero estar en terreno firme. Para mí, dice que no hay que evaluar y reevaluar. Y es precisamente lo que nos lleva a la sanidad, a la sana doctrina, evaluar y reevaluar. Y el señor Alarcón dice que él no, él escucha y agacha la cabeza. ¿Qué es el señor Alarcón? No es otra cosa que un esclavo. Nosotros no somos esclavos, sino que somos hijos, dijo el mismo apóstol Pablo. Ya no sois esclavos, sino ahora sois hijos. El Señor mismo dijo, no los llamaré más amigos, sino no los llamaré más siervos, sino que los llamaré amigos. Ustedes van a conocer lo que yo pienso, van a conocer mi voluntad. Y para conocer la voluntad de Dios es necesario evaluar y reevaluar. O sea que el señor Alarcón no tiene que evaluar y reevaluar. Por ejemplo, le dicen la Asunción, María fue asunta en cuerpo y alma. Él lo escucha y él dice, no hay que evaluar y no hay que reevaluar, no hay que investigar, no hay que hacer nada. Eso es totalmente diabólico. A mí me dicen una doctrina y yo tengo que ir a las Escrituras a constatar
Y si un maestro de la palabra me enseña desde el texto bíblico, es mucho mejor, porque ya no necesito ir al texto, sino que ya lo tengo al texto delante de mí. Y yo lo puedo analizar junto con el maestro, lo podemos ver y puedo ser enseñado, pero aparte de esa enseñanza yo tengo que ir a investigar, a evaluar y reevaluar, como dice el señor Alarcón, que él no quiere hacer. Si a él le dice que María fue asunta en cuerpo y en alma, que dejó hasta la sandalia, que se fue con la sandalia y todo, él tiene que evaluar y reevaluar precisamente todo lo que dice el señor Alarcón. Es todo lo contrario. Yo veo que en los comentarios le ponen, bien, estás enseñando bien, pobres católicos. Si este señor está claro, si no van a las escrituras, siempre van a decir que el señor Alarcón enseña bien. Porque cuando vayan a las escrituras se van a ver el desastre que hace este señor. Entonces, para tener una sana doctrina, hay que ir a las escrituras. Hay que ir a las escrituras y evaluar y reevaluar. Usted escuche al señor Alarcón, si quiere aprender, haga todo lo contrario de lo que él dice. Si él dice que no hay que evaluar y no hay que reevaluar y hay que acatar todo lo que dice Roma, usted haga todo lo contrario, porque lo que dice el señor Alarcón es mentira. Precisamente lo que hicieron los bereanos, evaluaron y reevaluaron, investigaron, charlaron, conversaron, a ver si lo que Pablo decía era verdad, aunque era el mismísimo apóstol Pablo que había ido al tercer cielo. Usted observe la calidad de estos bereanos. Y así tenemos que ser nosotros, evaluar y reevaluar, investigar, analizar, ir a la Biblia de adelante para atrás y de atrás para adelante, para ver si lo que dice el maestro es verdad. Pero si ese maestro es aprobado por Dios, estamos por buen camino. Estamos por buen camino. Nadie es infalible, pero estamos por buen camino. Entonces dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La palabra sufrir significa, en el griego, anehumai, significa sostenerse uno. O sea, no sostendrán la sana doctrina. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sostendrán la sana doctrina, quiere decir. O sea, sufrir significa sostener. El señor Alarcón le pesaba mucho la sana doctrina, que él solamente las escrituras, no es que es un maestro exigente, simplemente la sana doctrina es las escrituras. O sea, para el señor Alarcón, leer las escrituras era un sostener algo que él no quiso sostener más. Entonces, la palabra sufrir significa padecer, tolerar las escrituras. ¿Por qué? Porque las escrituras me iluminan y me muestran mi condición pobre, mi condición de ignorancia, mi condición de falta de santidad, etc. Entonces esa palabra, por eso dice que la palabra del Señor ha sido inspirada por el Espíritu Santo para redarguir, para enseñar al hombre, al varón, a la mujer, para que seamos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Entonces él no quiso eso. Él no quiso sostener más eso, la sana doctrina. Entonces no quiso ser más paciente, no quiso atender con paciencia las escrituras. O sea que el señor Alarcón es como que se hartó de la Biblia. Se puede ver en sus palabras la amargura que él tiene, de cómo él se hartó de leer la Biblia, se cansó de leer la Biblia y se fue y tuvo comezón de oír palabra de hombre. Entonces, ¿qué es sufrir la sana doctrina? Es sostener arriba en contra de una cosa y así soportar. O sea, sostener la sana doctrina. ¿Qué significa sostener la sana doctrina? Es tener a las escrituras como la máxima autoridad en su vida. No hay otra autoridad más grande que los textos bíblicos, que las escrituras. Por eso Jesús dijo, escudriñad las escrituras porque ellas dan testimonio de mí. Si yo quiero conocer a Cristo, tengo que ir a las escrituras. ¿Qué pasó con el señor Alarcón? Él no quiere conocer a Cristo. ¿Por qué? Porque abandonó las escrituras. Él mismo dijo, no es necesario leer las escrituras para ser cristiano. Usted observe.
¿Y qué es necesario entonces? Palabras de hombre. Como hemos dicho, la palabra del hombre es barro y la palabra de Dios es el pan que descendió del cielo. Usted come pan o usted come barro. El Señor Alarcón eligió comer barro. ¿Qué significa sufrir? Significa tener o mantener arriba. O sea, cuando uno es sola escritura, lo que se puede decir sola escritura, o sea que nosotros nos apoyamos solamente en los textos bíblicos para tener una doctrina conforme a la voluntad de Dios, eso es sufrir. Sufrir significa mantener arriba la doctrina, la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Una doctrina saludable, una doctrina con vida, una doctrina que los textos están bien interpretados. Como dije, no vamos a llegar a una perfección hasta el último día de nuestra vida, pero sí a un pulimiento que a medida que pasa el tiempo vamos a ir perfeccionando lo que creemos. Por eso de evaluar y reevaluar el señor Alarcón dice que no hay que evaluar, ni reevaluar, ni investigar, sino que hay que acatar todo lo que dice Roma. Usted observe la idolatría de este hombre. El ídolo le dice, no tenés que evaluar ni reevaluar, sino tenés que acatar todo lo que yo digo. Y él dice, agacha la cabeza y dice, sí, está bien, amén, dice él. Eso es idolatría. El señor Alarcón no se da cuenta de lo idólatra que es. Porque Roma le dice y él agacha la cabeza. ¿Qué es eso? Un ídolo. Entonces, dice, sino que teniendo comezón, la palabra comezón, que es del griego neso, que es neso, hacer cosquillas, sentir deseos de rascar, ansiedad de oír, comezón de oído. Ansiedad de oír. Y esto es lo que nosotros vemos en esta gente, que tienen ansiedad de oír maestros que se amontonan conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, eso es lo que podemos ver en toda esta gente, como Casanova, como Plasencia, como Alarcón, como todos los que han sido, dice, protestantes o cristianos, que ellos tuvieron comezón de oír maestros conforme a su propia concupiscencia. O sea que a ellos la Biblia, las Escrituras, como que los aburrió. Por eso dice que no sufrirán, o sea, dejaron de sostener la sana doctrina en alto y se inclinaron por una doctrina enferma y muerta, como es la doctrina de Roma. Entonces, la palabra sana, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana. Hogia ino es la palabra griega y se traduce como ser incorrupto, fiel en doctrina y sana. O sea que dejaron de sostener una doctrina que era incorrupta, o sea, la doctrina que es extraída de las Escrituras, porque usted va a extraer la pureza de la doctrina directamente de la fuente, o sea, de las Escrituras. Si usted se apoya en confesiones, como decía el señor luterano, se apoya en catecismos, en concilios, su doctrina va a estar totalmente contaminada, enferma y muerta. Por eso usted tiene que ir a las Escrituras, tiene que ir a la fuente. ¿Por qué confiar en gente que ni sabe ni siquiera si eran cristianos? Eran filósofos. Se deduce y se trasluce a través de sus escritos, de sus concilios, confesiones y catecismos, y de los padres de la iglesia, que llaman ellos padres de la iglesia, pero no es otra cosa que filósofos que estaban al servicio del imperio de Roma, mentirosos, dicen que si uno lo ve a la luz de las Escrituras, es toda una doctrina totalmente contaminada por la filosofía. Entonces, ¿cómo confiar? Por eso el mismo apóstol Pablo dice así en Colosenses 2:8, que no tenemos que atender o no ser engañados por filosofías y huecas sutilezas de humana sabiduría, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, la palabra sana significa algo higiénico, no con toda la mugre de los concilios, de los catecismos, de los padres de la iglesia que llaman ellos. No, eso es todo eso está contaminado por las creencias que ellos tenían, porque ellos estaban totalmente contaminados por Roma. O sea, habían dejado Roma, pero Roma no lo había dejado a ellos. Ellos llevaban a Roma, todos los concilios llevan a Roma, todos los catecismos, las confesiones, y los padres de la iglesia llevan a Roma en el corazón. Entonces, es una doctrina totalmente enferma y muerta. Entonces, como dice el Salmo 119, versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y responde
el mismo salmista, con guardar tu palabra. Y terminamos con este versículo donde queda bien claro que el señor Alarcón y el señor Luterano están totalmente opuestos a Cristo, son anticristos porque se oponen a Cristo, discuten con Cristo, se oponen a Cristo y se apoyan en palabras de hombres. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, porque lo que ellos acusan a los cristianos son ellos mismos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Estos señores no han sufrido, no han sostenido, no quieren sostener la sana doctrina, una doctrina viva, una doctrina higiénica, una doctrina limpia. ¿Y cómo puedo obtener una doctrina limpia? Yendo a las Escrituras, directamente del texto, con la iluminación del Espíritu Santo. Él mismo dice que constituyó maestros en la iglesia para que nos ayuden a entender también. No es que estamos solos y somos como... No, somos un cuerpo. Y Él ha preparado hombres para que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio, para que no seamos niños flotantes llevados por todo viento de doctrina. Él mismo, por eso dice que Él mismo constituyó maestros y pastores, evangelistas, profetas y apóstoles. Él mismo, Dios mismo, Jesucristo mismo, Él mismo los preparó para que nos enseñen a nosotros. Y a la vez, el mismo Señor nos prepara a nosotros para que enseñemos a otros. Y así esos otros enseñen a otros. Y así sucesivamente. Eso es lo que es, cómo se logra la sana doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, o sea, tendrán ansiedad de oír palabras de hombres, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán el oído de la verdad. Apartarán el oído de la verdad. ¿Dónde está la verdad? En las Escrituras. Todo lo que son tradiciones, confesiones de hombres, concilios, padres de la iglesia, todo eso es palabra de hombre. Palabra de hombre. Lo que está en las Escrituras es palabra de Dios. Y allí el Espíritu Santo nos va a llevar. Y no hay nada más hermoso, más lindo, es como comer miel, ir directamente a las Escrituras sin ser contaminados por falsas doctrinas. Y se volverán a las fábulas. No solo que se apartarán su oído de la verdad, de las Escrituras, sino que se volverán a los cuentos. Toda esta gente se volvió a los cuentos de una María voladora, de una María Madre de Dios, de un purgatorio, de que el rosario salva. Todo eso son fábulas, son cuentos donde ellos vuelan, se imaginan, se imaginan imágenes, se imaginan a Cristo, cómo será Cristo, lo dibujan, hacen estatuas. ¿Por qué? Porque la idolatría, ¿dónde nace? En la imaginación del hombre. Ellos vieron a Cristo, no lo vieron. Ellos vieron a María, no la vieron. Vieron a sus santos, no lo vieron. Pero ellos se imaginan que los santos eran de determinada manera, tenían los ojos así, la barba así, el pelo así. Entonces, ¿qué es eso? Eso es idolatría. ¿Por qué? Porque esas imágenes, ¿de dónde salen? De su propia imaginación. Por eso son idólatras, por eso apartan su oído de la verdad y se vuelven a las fábulas, a los cuentos, a la imaginación. Porque una fábula, un cuento, ¿qué es? Una narración de alguien que se imaginó algo. Y eso es la idolatría. Amar sin ser amado. Esa es la idolatría. Si ellos se encontraran con María, María ni los conoce. Es horrible esa situación. Amar a alguien que no te ama. Y es horrible para la persona porque es triste. Yo he visto cuando un fan va y abraza a un ídolo, digamos, de rock, o de un gran futbolista, un gran deportista, o una estrella de cine, cómo la persona lo ama, lo abraza, lo besa, se le tira los pies, le quiere arrancar la ropa, etc. Y la persona está totalmente indiferente. ¿Por qué? Porque no siente nada, no la conoce a la persona. La persona le ama mucho, pero el ídolo, la estrella, no lo conoce. No lo conoce. ¿Por qué? Porque eso es idolatría. Eso es idolatría. Y es triste porque es una situación como que los católicos se le arrodillan a María, se le arrodillan y María no los conoce. ¿Por qué? Porque María vivió hace 2000 años. Es como que
Usted intente amar a una persona que van a nacer dentro de 2000 años. ¿Cómo hace para amar a una persona que va a nacer dentro de 2000 años? Es imposible. La persona le va a abrazar, le va a besar, le va a decir te amo, pero usted no va a sentir nada. Y es lo mismo que le va a pasar o le pasaría a María. Ni los conoce a los católicos. ¿Quiénes son los católicos? Le dicen, María, te buscan los católicos. Y ella no se le va a mover un pelo, va a seguir con sus actividades. Porque no los conoce. Y eso es la idolatría. Amar sin ser conocido. Y es lo que pasa con el señor Alarcón, o todos los católicos, o el señor acá luterano, todos los que idolatran sus ídolos. Entonces, esta gente son gente que se apartaron el oído de la verdad y se volvieron a los cuentos. A los cuentos. Y esto es un cuento. Decir que María está viva cuando María está muerta es un cuento. Porque María está muerta, remuerta, y ellos están amando a un muerto. Y el muerto ni los conoce. Una persona que se murió hace 2000 años, ¿quién lo va a conocer? Van a ir corriendo a abrazarle y María lo va a mirar, la verdad, ni noticia. Y es triste porque el ídolo o la estrella de rock, de fútbol, mira, intenta hacer un esfuerzo de simpatía, de empatía, pero no le sale. No le sale. Usted ve la risa nerviosa, la risa falsa de la estrella o del ídolo, al cual su fan se le arrodilla, se lo abraza, lo besa, se quiere sacar una selfie, etc. Pero no le mueve nada a la persona. Y es la misma situación acá. Si el católico podría encontrarse con María, María le sería totalmente indiferente, ni los conoce. Y eso es la idolatría. Amar sin ser amado. Entonces lo vamos a dejar por acá y espero que estas palabras sean de bendición y puedan traer luz a nuestra vida por medio de las Escrituras.